que 1 entre raíz cuadrada de f es igual a 1 entre k, por el logaritmo natural del número de Reynolds por la raíz cuadrada de f más 14 menos 5.6 entre k. Nos vamos entonces a cambiar, como f es la incógnita, el coeficiente de fricción, a f lo vamos a llamar x. Acá, para el valor propuesto en el problema es 0.28 y el número de Reynolds es de 3.750. Entonces, haciendo ese cambio de variable, f por x, y sustituyendo los valores de k y del número de Reynolds, tendríamos que 1 entre raíz cuadrada de x es igual a 1 entre 0.28, que multiplica el logaritmo natural de 3.750 por la raíz cuadrada de x, más 14 menos 5.6 entre 0.28. Eso entonces lo podemos hacer como, lo podemos mostrar como 1 entre raíz cuadrada de x y 1 entre punto 28 es 3.57, 14, 28, 57 por el logaritmo natural de 3.750 por la raíz cuadrada de x más 14 menos 20. ¿Sí? Entonces, tendría yo que 1, jugando con el álgebra, tendría que 1 sería igual a la raíz de x, que multiplica a todo lo que está entre paréntesis, que es el punto 57, 14, 28, 57, por el logaritmo natural de 3.750 por raíz cuadrada de x por menos 6. 14 menos 20 es menos 6. Entonces tendría yo que raíz de x que multiplica lo que está entre paréntesis, que este es punto 57, 14, 28, 57, el logaritmo natural de 3.750 veces raíz cuadrada de x, todo eso menos 6, y al resto menos 1 es igual a 0. Entonces, la expresión de la función a determinar, a analizar, el 0 de la función es y igual a la raíz cuadrada de x por 3.57, 14, 22, 57, por el logaritmo natural de 3.750 veces raíz cuadrada de x menos 6 menos 5. Si estamos aquí en Word, sobre todo para los que van a estar trabajando con C, ¿verdad? Entonces me voy a matemáticas, o con FUPLO lo hacen, luego a la gráfica, y luego le digo que quiero la representación en 2D. Ven ustedes cómo está el comportamiento. Entonces hago una ampliación en y ahora hago una ampliación en X. ¿Sí? Perdón. Aquí le estoy diciendo que se vaya al... Ahora le digo que en X un zoom. Ahora un zoom en Y. Hago un zoom en X. Y ven ustedes aquí cómo está el comportamiento. Aquí es donde puse el eje horizontal. ¿Sí? Bueno, aquí le voy a poner cancelar porque bueno, ya lo inserté yo. Aquí está. Veo que está en este valor. Si yo la quiero graficar en NumPy, ¿sí? Entonces lo puedo también realizar. Esta es la expresión. La voy a copiar. ¿Sí? Y me voy al Spider de NumPy. Corro el programa para graficar la función. Pongo esta función que es la raíz cuadrada de x, pero como estoy utilizando NumPy, le pongo np.sqrt de x, es asterisco, y luego los paréntesis, dentro de ese paréntesis es 3.57, 14, 28, 57,
¿sí? Aquí que multiplica a np.logaritmo, ¿verdad? De lo que está entre paréntesis, pongo los paréntesis y dentro pongo 3750 por SQRT de X. Luego salgo, pongo menos 6 y luego menos 1. Para ver en qué intervalo voy a graficar, ¿sí? Entonces, únicamente me va a servir de referencia lo que estoy viendo aquí es 1e menos 5 y 8 por e a la menos 2, ¿sí? 1e menos 5, ¿sí? Entonces, o sea, sería 0.4 ceros y un 1, y 8 por e a la menos 2 sería 0.08, y le digo que grafique la función. Bueno, aquí tengo que ver que puse mal no puse np.sqrt. Voy a ver otra vez aquí el control V. Aquí sería np numpy, que es np.sqrt. Aquí en logaritmo también, aquí este es el por, ¿sí? Entonces la función en términos de x es np.sqrt de x, que multiplica pongo los paréntesis, este y este, 3.57142857 por np.log, y luego abro un paréntesis que es donde voy a meter el producto de 3750 por la raíz cuadrada de x, que es, como utilizo numpy, np.sqrt de x menos 6 menos 1, ¿sí? Y luego es 1 por e a la menos 5, que lo puedo poner como 0.4 ceros y un 1. Y luego 8 por e a la menos 2, que es 0.08. ¿Sí? Ahí está. Vean ustedes. La gráfica aquí la muestro entre 0 y 0.1. ¿Ok? Compañeras y compañeros. Entonces, porque algún compañero me preguntaba esto acerca del problema número 11. ¿Ok? Entonces, esa es la situación. Y aquí entonces mostrando ya la gráfica, ¿sí? Aquí muestro la gráfica con una ampliación, ¿sí? Y aquí se muestra más específicamente, ¿sí? Por ejemplo, aquí está entre 0 y 0.005. Entonces, corro yo aquí está el método de bisección para correrlo. Vean ustedes la raíz y también lo corro con la regla falsa, y vean que da el mismo valor, 0.205121. Y lo corro también con el de la secante, pero vean ustedes que aquí doy en la secante, en bisección y regla falsa, aseguro que la función esté cambiando, sino que satisfaga el teorema de Bolzano. Mientras que en el de secante doy puntos donde no se encuentra la raíz, doy 2 puntos fuera, ¿sí? Entonces, voy a copiar aquí la función porque no utilizo aquí numpy, control C, y lo mismo es en C, lo mismo funciona en C. Entonces voy a agarrar disección por el programa, ¿bien? Y aquí pongo la función sin NP, ya lo pueden ustedes observar. Y entonces doy 1 a la menos 5, por ejemplo, donde la función
tiene un valor negativo, ¿verdad? Se encuentra por aquí. Y doy 8 por e a la menos 2. 8 por e a la menos 2. Y una tolerancia de 1e menos 8. Ven ustedes que da como valor. Le doy Enter. Bueno, aquí copio esto. Copio eso, lo ilumino y le doy Control C y lo pego en mi reporte que estoy realizando de la tarea. ¿Ok? Que es el que se encuentra aquí. ¿Ok? 1e a la menos 8. En realidad di 0.001, ¿verdad? Y luego 0.008. Y vieron ustedes aquí está. Número de iteraciones 20. Ahorita con los otros parámetros que también estoy dando, donde está cambiando de signo, ¿verdad? El resultado es un poco distinto. No, perdón, de 9 iteraciones es distinto. La en 23. Y luego si lo quiero hacer también para el de la regla falsa, que es el programita que tenemos, tanto en C como eso, corro nuevamente el programa, doy el valor y doy lo mismo, por ejemplo, el mismo valor, 1e menos 3, por ejemplo, 8e menos 2, por ejemplo. La tolerancia 1e menos 8 quiere decir que el error se va a parar cuando el error esté en la octava cifra decimal, que quiere decir que tengo 7 cifras significativas decimales exactas. Ven que nos da el mismo valor, pero con menos iteraciones. ¿Sí? En este 13, agarro nuevamente, ilumino y copio. Y pego en el reporte que estoy haciendo a la tarea. Aunque sería apropiado poner en cada poner un recuadro, una tabla en Word, o si lo van a reportar, en donde la primera columna serían y poner como una etiqueta arriba, serían las condiciones de arranque del programa. Luego sería una columna donde estuviera la raíz con el error y otra columna donde estuviera el número de iteraciones. Para cada uno de los algoritmos, en este caso nos falta únicamente el de secante, pero en el de secante tengo que dar un intervalo donde la función esté cambiando el signo. Y doy, por ejemplo, aquí podría yo dar 0.02, en 0.02 la función es positiva y en 0.003 también es positiva en 0.03. Entonces puedo correr el programa para la secante, donde en la secante la raíz se encuentra fuera del intervalo que tenemos. Entonces, veamos aquí, voy a dar 0.02 y 0.03. 0.02, 0.03. Tolerancia 1 menos 8. Aquí tengo un problemita, déjenme ver qué es lo que sí pasa. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hice de error? A ver, ¿qué pasó aquí? Yo había visto ese. Ahora vamos a ver otra vez la gráfica. La gráfica de la función. Voy a copiar la misma, pero le voy a poner NumPy. Déjenme ver en qué estoy. De hecho, di 8e a menos 3 y 9e a la menos 3. ¿Sí? O sea, un número más pequeñito para la secante, porque la raíz es 0.005, o sea, no tan alejado. Di 8 por e a la menos 3 y 9 por e a la menos 3.
no tan alejado, porque lo que sucede es que ahí casi la recta secante casi es, la pendiente casi es cero. Ese es el problema. Entonces voy a verificar eso ahorita con ustedes. Entonces voy a correr aquí el programa. Bueno, voy a control V, pero tengo que poner NumPy. Entonces aquí sería np punto raíz cuadrada de x, que multiplica a 3.57 por np punto logaritmo. Estoy utilizando np punto logaritmo. Y luego 3.750 por np punto sqr. ¿Sí? Entonces había dicho 1e menos 5. Pues voy a darlo así. Y 3e menos 8e menos 3. 8, por ejemplo, e menos 3. Ok. Entonces voy a dar, por ejemplo, punto 006 y punto 007. Vean ustedes, en punto 006 la función es positiva, y en punto 007 la función también es positiva. Entonces, para secante, doy ese intervalo donde la función no se encuentra el cero de la función. Voy a dar este intervalo, este punto y este punto. O sea, va a estar ese intervalo. Entonces, aquí en la secante doy la función en términos de x es control V, es raíz cuadrada de x que multiplica a todo lo que está entre paréntesis, ¿sí? Que es 3.57, 14, 28, 57 por el log. Log es logaritmo natural, log 10 es logaritmo en base 10. Por eso se tiene que ir a la biblioteca mat de Python, ¿no? Entonces, ponen ustedes en la web math, espacio library, espacio Python, ¿no? Para que sepan qué función se utiliza. Entonces, por la raíz cuadrada de x, menos, todo eso menos 6 y menos 1. Entonces, voy a dar esos dos valores, punto 205 y punto 006. 0.005 y 0.006. Y doy 1e menos 8. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hice mal? Ah, no, porque está en punto 51. Entonces, vean ustedes, ya la raíz la habíamos encontrado, que era con otro, era, punto, bueno, ya lo borré, punto 051 aquí. Entonces, doy punto 006 y punto 007. Entonces, vuelvo a correr el programa. Sí, control V, por eso no corre, que quede claro, compañeras y compañeros. ¿Sí? Entonces agarro aquí y me está pidiendo la función en términos de x, y luego doy 0.006 y 0.007, porque está ahí, los dos valores de la función son positivos. Con la tolerancia 1e menos 8, vean ustedes, nos da la misma raíz, pero con 4 iteraciones, muy rápido. Ahora, ¿qué pasa si doy valores negativos? Por ejemplo, doy 0.004 y 0.005. En 0.004 la función tiene un valor negativo y también en 0.005. Pero bueno, voy a dar 0.0045. 0.004, que es para este valor, es negativo, y luego en el punto medio entre 0.004 y 0.05, que es negativo también. ¿Okay? Entonces vamos a dar a correr el programa ahí ahora. ¿Sí? Vuelvo a dar la función en términos de x, y entonces doy 0.004, ¿sí? Y 0.0045. En ambos términos, la función tiene valores negativos, ¿sí?
1e-8. Y vean ustedes que me da el mismo. Ya agarro, nada más agarro y copio. ¿Sí? Agarro. Estoy yendo muy rápido. Agarro, ilumino, le pongo control C, copio y pego. Ok, compañeros. Entonces, y así ya tendría yo. Efectivamente tuve todas las raíces. Y aquí lo hice con otros valores. Pero vean ustedes que me dio también el valor. Aquí fueron con 6 iteraciones. Aquí fueron 12 en este intervalo que di. ¿Sí? Pero todos coincidieron a darme el resultado correcto. ¿Alguna pregunta, compañeras y compañeros? Estoy señalando esto porque alguien, no sé si fue de este grupo o de otro, que fue que me preguntó acerca de ese problema, que había estado trabajándolo y la gráfica, pues, como que la había sacado con varias aplicaciones hasta que, y tenía dudas acerca de la raíz, ¿sí? Entonces, no sé si fue de este grupo, si fue alguien de este grupo, compañeras o compañeros, porque no recuerdo si fue en el otro grupo. Bueno, nadie contesta, entonces puede ser que no fue de este grupo, pero de todos modos espero que ya se haya aclarado que, cómo encontrar la raíz. Y con todos los algoritmos, en este caso, lo hemos encontrado con los 3 algoritmos, con el de bisección, regla falsa, donde teníamos que dar un intervalo donde la función estaba cambiando de signo, y vimos el de la secante, donde la función, tomábamos intervalos donde la función tomaba el mismo signo, ya sea positivo o sea negativo, y nos daba la misma raíz, con distinto número de iteraciones, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo, si no quieren copiar todo esto, hacer una tablita para cada uno de los problemas, de los ejercicios, donde ponen en esa tablita para, ¿cómo se llama? Para los distintos métodos. Por ejemplo, en la primera, hacer una tabla en Word, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo, por ejemplo, le recomendaría? Por ejemplo, le digo insertar una tabla, ¿sí? Sería con 1 por 1, sería 1 por 2. Entonces, más bien yo tendría, como tengo, aquí en la primera sería, en la primera columna sería el método, o el algoritmo. El segundo sería las condiciones de partida, como son en los primeros 3 que acabamos de ver ahorita, algoritmos, que es el de bisección, regla falsa y secante, darle un intervalo. Entonces aquí doy estos 3. El segundo era para dar el intervalo. Luego el tercero sería para poner la raíz con el número de, ¿cómo se llama? De iteraciones, con el error. Y luego la última columna sería el número de iteraciones. Entonces, estos es los títulos de la tabla. Luego el método de bisección, regla falsa, secante, Newton y punto fijo. ¿Sí? Entonces aquí podrían ustedes poner el algoritmo, ponen algoritmo. Es la sugerencia que les hago para cada problemita. ¿Sí? Entonces ya ponen regla falsa, ¿cómo se llama? Bisección, regla falsa, secante, Newton y punto fijo. Bisección, regla falsa, secante, Newton y punto fijo. Luego aquí las condiciones de arranque. Luego aquí en esa tabla, ponen el intervalo para los primeros 3. Para el de Newton tiene que dar un solo punto.
y para tendrían que dar una ecuación que ahorita voy a señalarles qué ecuación es para el de punto fijo. Entonces aquí serían las condiciones de arranque, condiciones de uso, condiciones, le ponen condiciones. Aquí sería la raíz encontrada con el error, ¿eh? Y en el último serían el número de iteraciones. Número de iteraciones. ¿Sí? Eso es lo que yo les recomiendo. ¿Sí? Número de iteraciones. Entonces, aquí ponen ustedes bisección. ¿Sí? Y aquí pondrían los valores de A y de B. Ponen A igual a tanto, B igual a tanto, o ponen como un intervalo, ¿verdad? Un intervalo aquí el primer valor 1, ¿sí? Valor 1, aquí coma valor 2, ¿eh? Y luego aquí ponen ya la raíz con el error, y aquí cuáles iteraciones. Aquí también intervalo, intervalo. En estos tres, en ese da un solo punto, y aquí poner una ecuación que ahorita voy a señalar en el método. Entonces eso es una sugerencia para que el reporte se vea y vean cuál fue el más rápido para, o sea, el que utilizó menos iteraciones para poder. Sí, ahí pueden, pero también van a comparar que, ¿cómo se llama? Que las raíces fueron iguales. ¿Alguna pregunta, compañeras y compañeros? ¿Dudas, compañeras y compañeros? Profesor, yo tengo una duda del ejercicio 12. Lo que pasa es que tiene, bueno, es una ecuación y tiene tres raíces, ¿no? Entonces, no sé, con cada método tienen que sacar las tres raíces. Sería conveniente que al menos 2 raíces por cada método. Ah, ¿Sí? bueno, sí, gracias. Sí, al menos. Pero bueno, espero que haya quedado claro, porque bueno, había esa duda que planteó el compañero, lo mandó al correo electrónico cervantesf054 @gmail.com, y entonces estoy dando respuesta a esa inquietud. Bien, vamos a ver ahora otros dos problemitas. El algoritmo de Newton. Bueno, ¿en qué va a consistir esto? Bien, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que tenemos esta función que está asociada a una ecuación. Entonces, ¿cómo puse esa función? Bueno, tengo la expresión de la ecuación igualada a 0, y esa expresión de la ecuación es mi función. Entonces ya grafico la función y ahora estoy interesado en encontrar este 0 de la función. Este algoritmo se puede encontrar matemáticamente, pero formalmente con el algoritmo de Taylor, pero lo que voy a hacer es agarrar y verlo gráficamente. Entonces trazo la función, luego escojo un punto en xn, un punto inicial, xn, y trazo la recta tangente. Entonces veo que la recta tangente cruza al eje horizontal en un punto, que es xn más 1, le digo. Esta va a ser mi x inicial, xn. Ahora voy a tener xn más 1, ¿sí? Que está más cercano a la raíz. Y ahora escojo el punto en la gráfica que corresponde a xn más 1, que es el que se encuentra aquí. Y trazo nuevamente la recta tangente. Y observo que cruza el eje horizontal en un punto más cercano a la raíz, y así si agarro este punto y lo asocio a la función, trazo la recta tangente y me estoy acercando por aproximaciones sucesivas. Entonces, lo interesante sería ir calculando estos puntos xn más 1, xn más 2, por aproximaciones sucesivas, que son los que se van a ir acercando, y que tienen que ver
con la pendiente, con la recta pendiente, ¿sí? Con la pendiente de la recta tangente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Sí queda claro aquí gráficamente qué es lo que está pasando? Compañeros, compañeras. Sí, profe, sí se entienden. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Vean ustedes, aquí tengo el punto inicial xn. Y aquí está el punto f de x, xn, f de xn. Trazo la recta tangente y tengo este otro punto, que es xn más 1. Y ven ustedes aquí que tengo un triángulo rectángulo. Este ángulo es un ángulo recto. Y este ángulo es el ángulo alfa. Pero entonces, ¿qué tengo yo? Que la tangente de alfa es este cateto, que la altura es f de xn, entre este cateto de aquí a acá. Pero entonces, si la distancia de aquí a acá es xn, le tengo que restar la distancia de aquí a acá, que es xn más 1. Por eso es f de xn entre xn menos xn más 1. Pero esa tangente es la pendiente de la recta tangente al punto f de x, al punto xn, f de xn, que la interpretación de la pendiente de la recta tangente a un punto es su derivada. Entonces, la derivada evaluada en xn. ¿Sí? Entonces, yo doy el punto inicial y conozco la función. Entonces, doy el punto inicial, que es xn, conozco la función, y si conozco la función, puedo sacar su derivada y la saco. Entonces, lo único que desconozco es xn más 1. Entonces, puedo jugar con el álgebra para encontrar xn más 1. Entonces, si tengo que f de xn entre xn menos xn más 1 es igual a la derivada evaluada en xn, si hay alguna duda, por favor, párenme, por favor. ¿Sí? Entonces, juego con el álgebra. Entonces, yo tendría que f de xn sería igual al producto de esta diferencia, que es xn menos xn más 1, que multiplica la derivada evaluada en xn. Entonces, f de xn es igual a xn por la derivada evaluada en xn. Distribuyo ese producto, es xn por la derivada de f de xn menos xn más 1 por la derivada. Entonces, dejo de un solo lado de la igualdad todo lo que dependa de xn más 1. Entonces, xn más 1 multiplica la derivada evaluada en xn y es igual a xn por la derivada evaluada en xn menos la función en xn. Despejo xn más 1, entonces xn más 1 sería xn, que multiplica f' a la derivada evaluada en xn menos f de xn entre la derivada. Entonces, agarro este primer término, lo divido, menos el segundo término entre f' de xn. Entonces, como el primero es f' entre f', entonces nada más de xn, pero en el otro sí quedaría menos fn entre la derivada de xn. Entonces, xn más 1 es igual a xn menos la función evaluada en xn entre la derivada. ¿Qué es lo que yo ando buscando? Que la función evaluada en xn es igual a 0. Vean ustedes. Entonces, si la función evaluada en xn es igual a 0, resulta que xn más 1 sería igual a xn. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ando buscando. Cuando la diferencia entre xn más 1 y xn se hace 0, porque las xn se van acercando, ¿sí?, a la raíz. Entonces, xn más 1, entonces tendría yo esto. Tendría que dar un valor inicial de xn. Lo sustituyo aquí. Xn menos la función evaluada en xn entre su derivada. Y se lo asigno xn más 1. Y luego eso va a ser mi nueva xn. Este es un algoritmo de retroalimentación o de feedback, como se llama. Entonces, doy un xn inicial y vuelvo a repetir. Lo sustituyo en esta expresión. Me da mi nueva xn más 1. Esa va a ser mi nueva xn. Y así lo vuelvo a sustituir y me da xn más 1. La pregunta es, ¿cuándo le cambio? O sea, si yo defino aquí el error como el valor absoluto de xn más 1 menos xn, el error cada vez se va haciendo más pequeño, ¿sí? Cada vez se va haciendo más pequeño si es que hay convergencia, ¿sí? Ahorita voy a señalar algún tipo de problemas que puede aparecer. Pero ¿qué es lo que yo estoy esperando? Que yo me pararía cuando la función evaluada en xn sería igual a 0, que sería el 0 de la función.
Esa es la que se va a ir acercando a 0. Si este es 0, entonces xn más 1 es igual a xn y el error ya se hizo 0. Eso sería lo óptimo, pero no siempre se puede lograr. Esa diferencia en valor absoluto puede ir decreciendo. ¿Cuáles son los problemas que aparecen? Que la derivada sea muy cercana, en xn sea muy cercana a 0 o al epsilon de la máquina. O la otra, que yo tengo una función, imagínense ustedes que tenga así como un tipo de parábola, que escoja un punto acá, trazo su pendiente, su recta tangente, y me lleva a otro punto de acá. Trazo su recta tangente y me regresa al mismo punto. O sea, voy a estar como en un columpio y nunca voy a encontrar la raíz. Entonces, esos son tipos de problemas gráficamente que yo puedo señalarles, ¿sí? Entonces, la derivada, en principio, el valor en xn tiene que ser muy diferente. Entonces, vean la hermosura de esta, ¿cómo se llama? De esta ecuación. Es hermosa. Bueno, algunos estarán pensando en qué se le ve la hermosura. Bueno, precisamente esa ecuación, ¿verdad?, implementada en circuitos electrónicos, permite que uno pueda restar, calcular el inverso y por lo tanto poder dividir, poder multiplicar, ¿sí? Y poder sacar, ¿cómo se llama?, raíces cuadradas, etcétera. Esa ecuación. Obviamente, de esa manera se preparan en las calculadoras, pues los circuitos de tal manera que hagan eso. Porque en principio los circuitos electrónicos únicamente pueden sumar. Entonces, para restar, para sacar el inverso y todo, o sea, en la tarea hay un problemita para calcular el inverso de un número. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí van a tener la ecuación a resolver sería x menos a igual a 0. ¿Sí? Entonces, la función es x menos a, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, la solución sería, si a es distinto de 0, x sería igual a 1 entre a. Entonces, el truquito para hacerlo, para comprobar su programa, es que a sea menor que la unidad, pero mayor que 0. ¿Bien? Y si yo quiero resolver, por ejemplo, sacar la raíz cuadrada de un número, entonces tendría yo la ecuación x cuadrada menos a igual a 0. Entonces despejo y entonces x es igual a raíz cuadrada de a siempre que a sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces la solución de x cuadrada, si yo agarro x cuadrada menos a y saco su derivada, entonces yo pondría aquí x cuadrada menos a y la derivada sería 2xn. Entonces tendría la ecuación xn menos xn al cuadrado menos a entre 2xn. Y yo puedo jugar para que esto sea una expresión más apropiada y se la asocio a xn más 1 y la puedo programar y así puedo calcular raíces cuadradas y raíces cúbicas, raíces enésimas. ¿Sí? De hecho, por ahí les voy a mandar un video para calcular raíces enésimas. ¿Sí? ¿Cómo sería para calcular raíces enésimas? Pues tener una ecuación x elevado a la r menos a igual a 0. R puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Si es 2, 3, si es 2, es la raíz cuadrada. Si es 3, es la raíz cúbica. Si es 4, es la raíz cuarta. Entonces, x a la r menos a igual a 0. La asocio a la función x a la r menos a. Entonces, aquí sustituyo en esta expresión x a la r en el numerador y en el x a la r menos a. Y en el denominador daría yo r por x a la r menos 1. ¿Eh? Entonces, de esa manera, ¿sí? De esa manera yo tendría el programa, pero para el programa yo tengo que dar la función y definir también su derivada y dar un punto y una tolerancia. Y el algoritmo de Newton, dentro de antes de entrar, el error lo asigna a 1 y el número de iteraciones se lo asigna a 0. Y luego con la estructura repetitiva, aquí voy contando cuántas iteraciones llevo,
y a xn más 1 le voy a asociar xn menos la función evaluada en xn entre la derivada. Este algoritmo, este programita que vamos a hacer les puede servir únicamente también en algún momento dado para cambiar únicamente una línea, que sería la que está aquí al proceso iterativo, para otro tipo de problemas, puede suceder. Entonces, lo que hago ahora, si aquí esto me olvido de esa parte, el error lo asigno a xn más 1 menos xn, y antes de salir, xn más 1 va a ser mi nueva xn, y así se va a estar repitiendo, pero vean ustedes que el error va a ir disminuyendo, si es que hay convergencia. ¿Cuándo puede suceder que el problema truene? Como les digo, puedo tener una especie de función que tiene un columpio, y que si agarro en un punto extremo, agarro y trazo la recta tangente, me lleva al otro punto, y si trazo la recta tangente de este otro punto, me regresa a este. Y entonces ahí voy a estar siempre oscilando y nunca voy a encontrar la solución. La otra es que la derivada de valor en xn sea 0, o sea, muy cercano al epsilon de la máquina. Entonces ahí tendría yo problemas. ¿Sí? Entonces, este problemita, ¿verdad? Yo ya se los di con el programa en C, ¿sí? El de Newton, ¿sí? El de Newton, aquí tengo, Newton. ¿Sí? Entonces, tengo que definir la función y su derivada, ¿sí? Entonces, ahorita voy a ver aquí que se está cargando programa en DevSet. Entonces defino la derivada, ¿verdad? Aquí tengo, leo los datos de entrada, y aquí está Newton, ¿sí? Nada más doy el error igual, le asigno el 1, a la cuenta le asigno 0, aquí aumento, va contando el número de iteraciones como va aumentando, y xn m1 es xn más 1, no puedo poner más porque es un operador, entonces xn m1 le asigno xn menos la función evaluada en xn entre la derivada. Entonces aquí doy x cuadrada menos, tengo la función, ¿sí? Tengo la función y tengo su, que es x cuadrada menos seno de x, y tengo su derivada. La derivada de x cuadrada es 2x, y la derivada del seno de x es coseno de x, ¿ok? Entonces agarro y ya corro el programa, agarro, le digo compile y corre, ¿sí? Recuerden que lo hemos estado agarrando y la raíz es 0.8760 y tanto, ¿no? Entonces doy un valor inicial de 1, por ejemplo, la tolerancia 1 por e a la menos 8, y el número máximo de iteraciones le digo 100. Y vean ustedes que en pocas iteraciones se logró encontrar la raíz, en 5 iteraciones, y es 0.876726, vean ustedes. Entonces, corrió aquí. Y si lo hago yo aquí en Python, también el programita es bastante corto, ¿verdad? Entonces agarro tengo SIX para ver que se satisfaga algo apropiado, que la derivada sea distinto de 0. Entonces tengo mat, aquí evalúo, con eval evalúo la función que leo, es una expresión que voy a evaluar por teclado, y aquí tengo, también pido S, y S es la función que voy a pedir, y SD voy a pedir la derivada. Aquí también podría utilizar otra, ¿cómo se llama? Otra biblioteca de Python, que es SciencePy, ¿sí? Y que no hay necesidad de sacar la derivada, sino le digo que me calcule la derivada, pero no lo estoy haciendo aquí, ¿sí? No quiero complicar la vida. O sea, hay en SciencePy, SCIPY, SciencePy, ¿verdad? Ustedes pueden, ¿cómo se llama?
siguiendo la sintaxis apropiada de las bibliotecas de ScienceBinds, pueden calcular derivadas analíticamente y pueden calcular también algunas integrales analíticamente, porque no todas las integrales se pueden calcular analíticamente. Pues a calcular, por ejemplo, ustedes le dicen x cuadrado menos seno de x y de una manera apropiada le dicen que reconozca la variable x, la expresión de x, y luego dan una expresión que dependa de x y luego le dicen que quieren derivarla con respecto a x, ¿sí? A esa expresión y les da la derivada, ¿sí? Y lo mismo para la integral. O lo mismo también les puede resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, es un mundo que hay en Python y que lo pueden aprovechar para sus demás cursos. Bien, aquí en el algoritmo de Newton, aquí hago iteración, le asigno el valor de 0 y al error le asigno el valor de 1. ¿Qué pasa si la derivada es 0? Entonces le digo que me salgo del programa. No puedo aplicar el algoritmo. Entonces, iteración lo aumento en 1 y a xn m1 le asigno xn menos la función el valor x entre la derivada. Y el error es el valor absoluto de xn m1 menos xn. O sea, xn más 1 menos xn. Y antes de regresar, xn m1 se lo asigno a xn. Y así. Obviamente, aquí estoy pidiendo, aquí en el programa principal, pido la expresión de la ecuación y su derivada. Y luego pido el valor inicial de xn y la tolerancia. Y luego invoco a Newton. Pero S y SD, ¿verdad? Para reconocer como funciones, las evalúo como el reconocer de funciones, ¿ok? Entonces aquí voy a ver ese caso. Recuerden, ¿verdad? Si no recuerdan, voy aquí a hacer más enfático. Voy a correr el programa. ¿Sí? Entonces el programa es aquí la función en términos de x. No estoy utilizando NumPy, entonces es x al cuadrado, ¿sí? Menos el seno sin de x. Y luego me va a pedir la derivada, que es 2. La derivada de x cuadrado es 2x, 2 por x, y menos la derivada del seno de x, que es coseno de x. Coseno de x. Y doy el punto 1 y 1e menos 8. Vean ustedes, igual, con 5 iteraciones me dio .87, 67, 26, 21. Ok, compañeros, compañeras, y aquí ya salgo. Bien, ya comprobé entonces para los de C y para los de Python, ya comprobé yo el hecho de que es accesible este método de Newton. Bien, ahora voy a ver otro algoritmo, es el algoritmo de punto fijo. Bueno, por eso les digo que es hermosa esa ecuación, la de Newton, porque precisamente está metida en toda la circuitería para las calculadoras y todo. ¿Sí? Y de esa manera ustedes pueden calcular raíces cuadradas, el inverso, multiplicar, dividir, etcétera. ¿Sí? Entonces, bien, entonces, este algoritmo de punto fijo es muy diferente a todos los algoritmos que hemos visto. Pero fue muy importante a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Sí? El algoritmo de punto fijo, también conocido como el algoritmo, si mal no recuerdo, de Brodel, pero ha jugado un papel muy importante. Y ahorita vamos a ver algunos casos específicos. Vean, yo tengo x cuadrada menos seno de x igual a 0. Si a usted le dicen encuentre esta raíz, yo recuerdo que cuando eso nos lo hacían ver en la preparatoria, bueno, a ver, despeja x. Si el profesor sabía matemáticas, no se burlaba de algunos alumnos o de algunos que
que, que le dábamos vueltas y no tratábamos, no sabíamos cómo encontrarlo. Por ejemplo, aquí x cuadrado es igual al seno de x. Y entonces puedo decir x es igual al seno de x entre x, o bien x es igual a la raíz cuadrada del seno de x. ¿Sí? Entonces, si el profesor se burlaba, es que realmente no sabía matemáticas. Si el profesor sí sabía matemáticas, les diría, bueno, a ver, ¿y ahora qué puedes hacer con eso? Porque evidentemente no he despejado nada, porque x está en términos de x y x aquí también está en términos de x, entonces no he despejado nada. Pero, como les digo, entonces, ¿cómo puedo encontrar la solución apropiada en este caso? Compañeras y compañeros. Bien. Ahora, esto lo voy a ver como dos funciones distintas, pero vean ustedes que lo que estoy haciendo, ¿sí?, es despejar x. Y del otro lado tengo, en ese caso, seno de x entre x y en el otro raíz cuadrada del seno de x. O sea, tengo expresiones del otro lado. Y otra expresión podría sumar a esa ecuación original, expresada igual a 0, sumarle a ambos lados x para que no se altere. Entonces yo tendría x más x cuadrada menos seno de x igual a x. Entonces ya tendría tres expresiones distintas. ¿Y de qué nos sirve eso? Pues es que hay que ver las expresiones de un lado y del otro, ¿verdad? Como funciones. O sea, esta como una función, y igual a x. Y de este lado sería otra función, seno de x entre x. Entonces, la gráfica de esas dos funciones únicamente van a coincidir en ciertos puntos en donde se cruzan. Y ese punto donde se cruzan es el conjunto solución. Aquí es graficar y igual a x y y igual a seno de x entre x. O aquí es y igual a x y con la función raíz cuadrada del seno de x. Y en el punto donde se cruzan, es lo que se conoce como punto crítico. Y es el punto solución. ¿Sí? O la otra sería, aquí le sumo yo x aquí a la ecuación original. Le sumo x más x cuadrado menos seno de x igual a x. Entonces tendría y igual a x y luego y igual a x más x cuadrado menos seno de x. ¿Sí? Entonces, esa es otra manera de verlo gráficamente. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo y igual a x y y igual a la raíz cuadrada de seno de x y grafico las dos funciones. En azul está la y igual a x, que es una recta cuya pendiente vale 1 y ordenada al origen vale 0. Y la raíz cuadrada del seno de x, ¿verdad? Es esta recta, es esta gráfica en verde. Bueno, coincide en 0, eso era lógico para nosotros, pero coincide en este otro punto, que vean ustedes, sería punto 87 y tantos. ¿Sí? Pero ahora, ¿cómo obtengo un algoritmo para llegar a este punto? Bueno, puedo tomar una xn inicial, me voy y sustituyo esa xn inicial en la gráfica del seno, raíz cuadrada del seno de x, y luego me voy a la recta, tomo ese valor de la de x de la recta, que es y igual a x, recuerden, es el valor de y, pero y es igual a x, y me voy a sustituirlo en la raíz cuadrada del seno de x, y luego me voy a la recta, y luego me voy así. Y voy aquí acercándome, me voy aquí acercando a este punto. Aquí, entonces, el punto crítico, este valor de aquí, que es el de la raíz de x cuadrada menos seno de x, ¿sí? Compañeras y compañeros, se llama el punto crítico. Ahora agarro otra xn, me voy a la recta, a la función, etc. Aquí es la otra que es y igual a x, es la recta idéntica, cuya pendiente vale 1 y ordenada al origen igual a 0. Entonces, la otra había despejado seno de x entre x, es esta que está en verde. ¿Sí? Aquí puedo lograr este punto, es el punto crítico, miren, está entre punto 785 y este punto, pero es punto 87 y tantos. Entonces, escojo un valor
y lo sustituyo de xn, lo sustituyo en seno de x entre x, luego me voy a la recta, luego a la función seno de x entre x, y así, y me voy acercando a la raíz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Tengo que definir la función g de x, que en este caso, la función g de x es seno de x entre x, y en este otro caso, anterior, es la raíz cuadrada, es el seno, g de x puede ser seno de x entre x, o raíz cuadrada del seno de x, o bien x más x cuadrada menos seno de x. ¿Sí? Entonces aquí escogí algunos puntos donde sí eran, en este caso sí había un atractor, pero no siempre hay un atractor. Entonces aquí no doy la función. ¿Qué es lo que hago? En la expresión de la ecuación que tengo despejo x. Entonces x va a ser igual a una expresión que le voy a llamar g de x en el programa. Entonces aquí tan fácil es esto como al error le asigno 1, defino la función g de x, que no es la expresión de la ecuación igual a 0, que es la expresión de la ecuación que le asocio a la función, como ha sido en los otros 4 algoritmos, que es de bisección, regla falsa, secante y Newton. En punto fijo despejo x, y lo que me quede del otro lado es la expresión de la función que voy a utilizar. Entonces, dentro del algoritmo, después de hacer error, al asignarle el valor de 1 y el número de iteraciones 0, para ir contando, entonces entro mientras que el error sea mayor que la tolerancia, porque es 1 y la tolerancia es un número entre 0 y 1, pequeñito. ¿De qué va a depender la tolerancia? ¿En dónde quiero cuántas cifras decimales requiero? Si quiero 3 cifras decimales, entonces la tolerancia es 1 por e a la menos 4, o sea que el error está en la cuarta cifra decimal. ¿Sí? Y así. Entonces, aquí a xn más 1 le asigno g de xn, al error el valor absoluto de xn más 1 menos xn, y xn más 1 se lo asigno a xn. ¿Sí, compañeras y compañeros? Y eso es el programita de punto fijo. ¿Sí? Entonces, aquí agarro y ya tengo, ahorita voy a empezar con punto fijo de Python. Aquí tengo la función g de x, la pido acá. Entonces, aquí lo estoy pidiendo, ese. Doy un punto inicial y la tolerancia y invoco a punto fijo. Y aquí tengo el eval, ¿sí? En g de x, para que evalúe la función que le estoy dando por teclado. Ese, pero la voy a evaluar acá y se le va a asignar a la función g de x. Entonces, en punto fijo, en la iteración le asigno el valor de 0, a error el valor de 1, y entonces, mientras que el error sea mayor que la tolerancia, la iteración aumenta en 1. Iteración más igual a 1. Es decir, a iteración le asocio iteración más 1, o sea, voy incrementándola en 1. Y a xnm1 o xn más 1 le asigno g de xn, y el error es el valor absoluto de xnm1 menos xn, y para regresar en el while, xnm1 se lo asigno a xn. Y ya lo imprimo aquí. Entonces, corre el programita. Por ejemplo, en la primera fue la raíz cuadrada del seno de x. Entonces le digo SQRT, ¿sí? Del sin de x. Vean ustedes que no di la ecuación, ¿sí? No di la ecuación x cuadrada menos seno de x, que estoy calculando la raíz de esa ecuación, pero a través de calcular el cero de la función con el algoritmo, en este caso de punto fijo. Entonces le doy raíz cuadrada del seno de x, el punto inicial es 1, ¿sí? Y la tolerancia es 1e menos 8. Ya sé que la raíz es 0.8767 y tantos. Ahí está, 0.876726. ¿Sí, compañeras y compañeros? La otra era seno de x entre x, la g de x. Entonces le agarro y lo puedo correr también con eso. ¿Sí? Entonces le digo, seno de x es sin de x entre x. ¿Sí? Y le digo x igual a 1 y 1e menos 8.
Y ahí está, dio el mismo número de valor de la raíz. ¿Sí? Y lo puedo hacer también con el de punto fijo, secante, bisección, acá. Punto fijo. ¿Sí? A los de C. Cualquiera de estos dos algoritmos de expresiones, cambiándolo un poco, van a poder ustedes implementar el algoritmo del segundo problema para el examen. El examen, recuerden, es dentro de 8 días. Yo aquí leo los datos de entrada y main luego me manda punto fijo y aquí está, ¿no? Nuevamente. Cuenta la asigno a 0, el error lo asigno a 1 y la función, aquí pido la función, en este caso es seno de x entre x, vean ustedes, y le doy, aquí corro el programa y le digo compila y corre. ¿Bien? Aquí tengo unas fallitas en este programa, tanto como el de Python también, pero voy a decirles cuál es el problema. Entonces le digo xn igual a 1 y 1e menos 8. Número máximo de iteraciones 100. Vean ustedes, nos da lo mismo que nos dio Python. ¿Sí? Aquí está. 14 iteraciones y aquí esta es la última corrida con Python. Vean, 14 iteraciones. Sí, compañeras y compañeros, aquí ya nomás agarro, ilumino a todo esto, o nada más, como les sugiero mejor, hacer un cuadro donde pongan todos los algoritmos para cada uno de los problemas. ¿Sí? Entonces, ahora si quiero hacerlo para la raíz cuadrada del seno de x, nada más tendré que cambiar aquí la raíz cuadrada del seno de x. ¿Sí? ¿Sí? Entonces agarro y le digo raíz cuadrada SQRT, ¿sí? Del seno de x. Tengo que cerrar otro paréntesis. ¿Sí? Ahí está. Entonces es la raíz cuadrada del seno de x. ¿Sí? Entonces doy otra vez aquí y le digo ejecuta, compila y corre. ¿Sí? ¿Sí? Le doy xn igual a 1. ¿Por qué le doy 1? Porque ya sé que la raíz al graficar, ya sé que la raíz está entre punto 8 y punto 9 y bueno, ya sabemos que es punto 8767. Por eso la gráfica nos sirve mucho. La tolerancia 1. Perdón, aquí la regué ya. La tolerancia es 1 menos 8. Ejecuta, compila y corre. El punto inicial es 1. 1e menos 8. Aquí me pide el número máximo de iteración, le digo 100, y vean ustedes que me da lo mismo. Punto 8767 y tantos. Ahora, aquí hay, ¿qué problemita hay? Que puede ser que en vez de estar atrayendo aquí como teníamos anteriormente, ¿verdad? Como se atraía la función aquí, se llama un atractor, pero a veces en vez de atraer a la solución, la aleja. Entonces, en vez de que se va atrayendo, se va alejando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada iteración me voy alejando de la función. ¿Y eso se debe a qué? A que si yo trazo en este punto, donde es el punto crítico, a la función g de x, le trazo la recta tangente, en valor absoluto, es menor que la unidad. Matemáticamente eso se puede demostrar. ¿Sí? Pero si es mayor que la unidad, entonces ya no hay convergencia.
Entonces, cuando ya no hay convergencia y su método, pues en vez de converger, diverge, pues únicamente lo que van ustedes a responder es que el método no se puede aplicar, simple y sencillamente. ¿Sí, compañeras y compañeros? ¿Dudas? ¿Dudas, compañeras y compañeros? ¿Dudas? Por ahora no. ¿Eh? No, profesor. ¿No? Bueno. ¿Cuáles son las características? Bisección y regla falsa. Debo dar un intervalo donde la función satisfaga el teorema de Bolzano, o sea que esté cambiando de signo en los extremos. Secante. La raíz que quiero encontrar, o el cero de la función, se encuentra fuera del intervalo, entonces el intervalo que debo de dar, ¿verdad?, es tal que la función evaluada en los extremos tengan el mismo signo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cero de la función se encuentra fuera de ese intervalo. ¿Sí? Entonces tienen que tener el mismo signo f en A y f en B. Newton, ¿qué me tengo que percatar? Que la derivada en el punto xn, ¿verdad?, no sea cero, o que no sea un valor muy cercano al epsilon de la máquina, porque entonces voy a tener problemas. Pero también si tengo una función que tenga una especie de parábola, por ejemplo, una especie de parábola, y agarro un punto y trazo su recta tangente y me lleva al punto que está del otro lado, trazo la recta tangente y me regresa al mismo punto, entonces siempre voy a estar oscilando. Entonces ahí tampoco va a haber solución. Entonces, esto se los puedo decir matemáticamente, pero no quiero abrumarlos. Me quiero mejor señalarles la problemática. Punto fijo. Lo que hago es, en los algoritmos anteriores, los que para encontrar la función que voy a analizar, para encontrar los ceros de la función, que son las raíces de la ecuación, a la ecuación igualada a cero, a la expresión de la ecuación igualada a cero le asocio una función. Punto fijo no es eso. Punto fijo lo que debo de hacer es de la ecuación despejar x. Y hay muchas formas de despejar x, no hay una sola. ¿Sí? O la misma expresión de la ecuación igualada a cero le suman x a ambos lados y ya tienen una forma. La otra forma es agarrar y despejar x. Y la expresión que hay del otro lado de x le llaman g de x y es la que se utiliza para punto fijo. El problema es que no siempre converge. Este algoritmo es el que puede dar más problemas, pero es muy rápido. ¿Sí? Puede dar mucho tipo de problemas, como es el hecho de que en vez de que me voy acercando a la raíz, me voy alejando. Entonces los valores se van disparando y el programa puede que no lo tengo yo contemplado tanto en C como en Python, y puede dar un error de runtime, o sea, al correr el programa, que eso implica que el programa no es tan bueno, ¿verdad? Porque se dispara los valores y llega a ser más grande que el valor que puede calcular la computadora. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Pero a ver, y bueno, algo que le quiero remarcar es que el algoritmo de Newton, la expresión de que xn más 1 le asigno xn menos la función evaluada en xn entre lo derivada evaluada en xn, y que es un algoritmo de retroalimentación, es una ecuación muy hermosa. ¿Sí? Y les digo, esa ecuación, ¿verdad?, la utilizan en circuitos para que ustedes puedan en sus calculadoras calcular el inverso, dividir, multiplicar,
sacar raíces cuadradas, raíces cúbicas, raíces herrésimas. ¿Sí, compañeras y compañeros? Uno a veces no ve todo lo que hay en la tecnología de ciencia, tanto de matemáticas como de física, etcétera. Y ahora también hay circuitos biológicos o circuitos cuánticos, ¿verdad? Y no ve todo lo que hay detrás. No nos asombramos, había que asombrarnos, ¿sí? Bueno, dudas, compañeras y compañeros, el examen, ya con esto doy por terminado ese tema y voy a empezar a ver sistemas de ecuaciones, ¿sí? Creo que había una pregunta del problema 12, ¿todavía la hay? ¿No, verdad? Creo que sí le di respuesta. Sí, profe, ya me respondió. Entonces, el problema 11 sí quise presentarlo porque hubo una pregunta que me pareció apropiado, ¿sí? Que le hicieran. Y por eso hice la presentación del problema 11. ¿Sí, compañeras y compañeros? Entonces, el examen es dentro de 8 días. Ya voy a empezar a liberar todo lo de matrices y de sistemas de ecuaciones para que ya los vayan haciendo y los tengan ya para las siguientes clases. El examen va a ser el miércoles, dentro de 8 días. Van a ser 3 problemas. ¿Sí? Entonces, en la carpeta de exámenes, en la subcarpeta del examen 1, que ya recuerdan que hicieron subcarpetas en la carpeta de exámenes, y en las subcarpetas, la primera va a ser AL, o sea, la primera subcarpeta va a ser AL, junto con, y al lado derecho del AL, su número de matrícula, _exa 1. Y la segunda carpeta es AL, su número de matrícula, _exa 2, y así. El otro es _exa 3. Entonces, en la carpeta 1 de exa 1, van a hacer 2 programas que van a colocar ahí, el de Pegaso y el programa, otro programa que va a estar ligado al problema 2. ¿Sí? Son los únicos ¿cómo se llama? Programas que van a hacer. Ya el de Pegaso ya les mandé desde cuando les puse en Cambia el escaneo de un libro donde viene ya el algoritmo. ¿Sí? Entonces espero que ya lo tengan. ¿Sí? Entonces van a estar esos 2 algoritmos, ya sea en esa carpeta, los programas, ya sea en C o en Python, o en .c o en .py. Van a estar en esa carpeta. Y van a agregar otra carpeta, van a hacer otra, ¿cómo se llama? Un archivo Word en donde van a poner las gráficas de cada problemita y la corrida correspondiente al primer problema de Pegaso, al segundo problema, y luego al tercer problema que va a ser, van a utilizar los 2 algoritmos, los 2 programas, el de Pegaso y otro, para resolver un problema de ciencias e ingeniería. ¿Sí? Entonces, ahí no van a pegar los programas no los pegan ahí, los programas están aparte, ya sea en C o en Python, están fuera del archivo Word. En el archivo Word, por ejemplo, en el problema 1 ponen la gráfica, les voy a decir el lunes cuál va a ser la ecuación del problema 1 a encontrar por Pegaso, ponen la gráfica y ponen la corrida de Pegaso. No, en el problema 2 ponen la gráfica correspondiente al problema 2 que he planteado, ¿sí? Y el escaneo y luego la corrida con ese nuevo algoritmo. Y en el tercero ponen la gráfica y la corrida tanto con el de Pegaso como con el programa del problema 2. Y ese es el archivo Word, ¿sí? ¿Alguna duda, compañeras y compañeros, de cómo van a entregar el examen? Yo les voy a mandar ese día, el miércoles no vamos a tener reunión.
El miércoles les voy a mandar desde temprano a las 10 de la mañana más tardar, les voy a mandar el examen. Y ustedes lo tienen que subir, como ahorita les acabo de indicar, ¿sí? A más tardar a las 10 de la noche, a las 10 p.m. Quien lo entregue después no se los voy a evaluar, ¿sí? Lo que hace, y me apoya mucho Gabriela, es, me manda todas las carpetas de cada uno de ustedes, ¿sí? Para que yo les evalúe. Si ustedes quieren, meten, ¿cómo se llama? Después no les voy a evaluar porque no van a poder modificar el tiempo, ¿eh? De su vida, ni nada, ¿eh? Entonces, espero que quede claro cómo va a ser el examen. Desde temprano se los mando, no nos vamos a reunir el miércoles siguiente, pero les voy a mandar el examen desde a más tardar a las 10 de la mañana y ustedes lo tienen que subir a más tardar a las 10 de la noche de ese mismo día. Cuando yo hago el examen ese en presencial, nada más tienen hora y media, ¿sí? Pero ya tienen que haber llegado con la gráfica, con el programa de Pegaso, ya lo debieron haber puesto ahí, y el archivo Word como le estoy señalando, ¿sí? Que van a añadir los demás. Y nada más tienen una hora y media, ahora les estoy dando pues 12 horas, ¿sí? Y a veces hasta se los mando un día antes en la noche. Pero bueno. ¿Alguna duda, compañeras y compañeros? Bueno, profesor. Entonces, cuídense mucho, por favor. Cuiden a su familia. Si salen, recuerden la sana distancia, el cubrebocas y los googles. Sí, por favor, o lentes, porque el virus entra o por los ojos o por la nariz, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, cuiden a su familia, cuídense ustedes y nos vemos el viernes. Voy a empezar ya con sistemas de ecuaciones. Bien, y voy a liberar todos los programas en C y en Python referidos a sistemas de ecuaciones. Cuídense mucho. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho.